El tema que nos corresponde el día de hoy son los glúcidos o mal llamados carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Por qué son mal llamados carbohidratos o hidratos de carbono? Porque cuando se empezaron a hacer los primeros análisis de, de qué estaba conformado esas macromoléculas, se dieron cuenta que por cada átomo de carbono habían dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces fue fácil decir que como estaba unido cada átomo de carbono por una molécula que tenía dos hidrógenos y un oxígeno, eso querría decir que eran carbonos hidratados, por eso se llaman carbohidratos o hidratos de carbono, les dieron ese nombre. Pero resulta que no es así. No se puede decir que sean carbohidratos, el nombre no está bien aplicado, ni tampoco hidratos de carbono, porque en realidad el carbono está unido a un hidrógeno y aparte está el ion hidroxilo, el grupo OH. Para que fuera hidratado debería ser la molécula de agua en el mismo enlace, o a un lado o al otro, pero pues obviamente no es la característica de este tipo de compuestos. Pero a pesar de que el nombre no está bien asignado, pues es más o son más conocidos como carbohidratos o hidratos de carbono. Ya saben ustedes que a pesar de que ese nombre se esté utilizando mucho, pues no es el más adecuado, pero es el que más se utiliza. ¿Dónde encontramos los hidratos de carbono o carbohidratos principalmente o glúcidos? En las frutas, en todas las frutas encontramos los glúcidos o azúcares, en las harinas, pastas, en los granos, y por aquí tenemos el azúcar característico que hace referencia a los glúcidos, que es la sacarosa o el azúcar que nosotros utilizamos para endulzar normalmente. Al ser una biomolécula, los carbohidratos están conformados por una cadena de carbonos, es la cadena base. Aquí tenemos una cadena de tres carbonos que sería el propano. Hay tres átomos de carbono, en cada átomo de carbono, entre cada átomo de carbono hay un enlace perdón, de hidrógeno que es sencillo, entonces sería un alcano. Esta es otra forma de representar esta misma molécula. Mira, aquí tiene un CH3, bueno, acá un CH3, este es el CH3, un CH2, este sería el CH2, y otro CH3 que sería el CH3 que está acá. Otra forma de representarlo es por medio de líneas en donde cada esquina de esta figura o de esta línea es un átomo de carbono con sus hidrógenos. Entonces acá, donde está el puntero, estaría un CH3, acá estaría un CH2 y acá sería un CH3. Esas son tres formas de representar la misma molécula. Otra forma de representarlos, pero esta sí es genérica, es que cualquier cadena de carbonos, de hidrocarburos, se representa por la letra R. ¿Okay? Entonces, digamos que con la exposición del día de hoy empezamos a hablar ya de las biomoléculas o macromoléculas, que son moléculas grandes, de gran importancia, tanto en biología como en química. Todo parte del átomo de carbono. El átomo de carbono, aquí tenemos la configuración electrónica, está el núcleo con 6 protones y 6 neutrones y tiene 6 electrones alrededor ubicados en un nivel, inicialmente en un nivel S que tiene 2 electrones y en un nivel P que tiene 4 electrones. Esos 4 electrones son los que simbolizamos de esta manera. Está el carbono, el símbolo del carbono, y están los 4 electrones de valencia, los electrones que están en el último nivel de ese átomo. Resulta que para completar la ley del octeto, cada átomo, o sea en este caso el carbono, quiere completar 8 electrones en su último nivel, quiere decir que puede hacer enlace con 4 hidrógenos. Cada hidrógeno le aporta un electrón, por lo tanto vamos a tener que él va a hacer 4 enlaces. Esta molécula que está ahí, que es la del átomo de carbono, que tiene 4 enlaces, va a ser el metano. ¿Qué puede suceder? Que una cadena de carbonos, ese carbono, hablamos de ese carbono principalmente, puede estar unido a otra cadena de carbono, es decir, que entre ese carbono y el siguiente hay un enlace. Como es enlace carbono-carbono, se dice que este carbono, al estar unido solo a un carbono, es un carbono primario. Puede ocurrir que el carbono esté unido por acá a un carbono y por aquí abajo a otro carbono. Como está unido a dos carbonos, es un enlace, un carbono, perdón, secundario. Podemos tener un carbono terciario cuando está unido a tres carbonos, 1, 2 y 3. Y por último un carbono cuaternario porque está unido a 1, a 2, a 3 y a 4 cadenas diferentes. Como cada cadena empieza con carbono, pues quiere decir que este átomo de carbono está unido por acá un carbono, por acá otro y por acá otro,
Por lo tanto, como está unido a 4 carbonos distintos, es un carbono cuaternario. En esta molécula de acá vemos que hay una serie de carbonos ya clasificados en primario, secundario, terciario y cuaternario. Vamos a ver esta molécula. ¿Quién me dice cuál es la cadena base de esta estructura? ¿Cuántos carbonos tiene? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, correcto, porque yo puedo empezar por acá o por acá. Esa es la cadena más larga. Ahora, ¿el carbono 1 es este de aquí o cualquiera de los de acá? ¿Cuál creen ustedes? ¿El que está más cerca al azul o el que está más cerca al verde? Es el carbono 1. ¿Cuál creen? Que está cerca al verde. ¿Acá? Pues resulta que no. Resulta que el carbono 1 es aquel que contenga la cadena más larga, pero hacia donde estén todos los sustituyentes más cercanos. Si este es nuestro carbono 1, quiere decir que aquí en el carbono 2 tenemos un metil, acá hay otro metil, y en el carbono 3 hay otro metil. En cambio, si este fuera nuestro carbono 1, el primer metil estaría en el 1, 2, en el carbono 3, y en el 4 estarían los otros dos metiles. Por lo tanto, es más cercano los grupos metiles a este carbono, o sea que ese sería el carbono 1. Por lo tanto, este compuesto sería el 2,2,3 trimetil pentano, sería ese compuesto. ¿Listo? Entonces, aquí dentro de ese compuesto vemos que los carbonos primarios son los que terminan en CH3, o sea, los que están en las esquinas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que los tres grupos metiles, este de acá y este de acá, son carbonos primarios. Carbonos secundarios, los que están unidos, como el verde, están unidos a dos carbonos, mírenlo, 1 y 2. Los carbonos terciarios, el que está en rojo, está unido a tres carbonos, uno con el amarillo, uno con el verde y uno con el azul. Y un carbono cuaternario, que es el único que tenemos acá, está unido a 4 carbonos, a 3 amarillos y al que está aquí de rojo. Entonces ahí tenemos la clasificación de los carbonos en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Hay un grupo funcional muy importante que es el grupo carbonilo. Este grupo carbonilo se caracteriza porque es un átomo de carbono que tiene un doble enlace a un oxígeno. Cuando este grupo carbonilo se une a un carbono primario, es decir, miren acá, este sería el carbono primario, aquí está el grupo carbonilo en un carbono primario, quedaría el carbono con doble enlace a oxígeno, un enlace a hidrógeno y aquí cualquier otra cadena de carbonos. Por lo tanto, este grupo funcional, que es C con carbono con doble enlace al oxígeno y un hidrógeno, sería aldehído. Este es el grupo funcional aldehído. Pero si el grupo carbonilo, que es el carbono con doble enlace al oxígeno, se une a un carbono secundario, quiere decir que ese carbono secundario tiene adelante y por detrás otro carbono. Por lo tanto, el grupo funcional estaría únicamente carbono doble enlace oxígeno, no habría hidrógenos porque mire, cada carbono tiene máximo 4 electrones con los que puede hacer enlaces, es decir, que forma 4 enlaces. En cambio, este de acá, a diferencia del de arriba, que es el aldehído, el de abajo sería el grupo cetona. Aquí se puede ver más específicamente dónde está el grupo carbonilo en el aldehído y dónde está el grupo carbonilo en la cetona. También tenemos que las cadenas de carbono pueden reemplazar sus hidrógenos por OHs. Aquí tenemos el propano, que está reemplazando 3 de sus hidrógenos por grupos OH o iones hidroxilo. Es decir, que un compuesto puede ser polihidroxilado, es decir, que tiene varios hidroxilos. Entonces, en este caso, esta cadena de carbonos es una cadena polihidroxilada. Entonces, si juntamos lo que hemos visto hasta el momento, que tenemos una cadena de carbonos, que esa cadena de carbonos puede tener o un grupo aldehído o un grupo cetona, y que además los carbonos, no los que están solamente en el grupo funcional, sino el resto de carbonos que hace parte de la cadena R, tienen varios grupos hidroxilo, toda la unión de todo esto, de cadena de carbono más grupo carbonilo más grupos hidroxilo, son lo que van a conformar la estructura principal de los glúcidos. Entonces los glúcidos se dividen en dos grandes grupos, todos aquellos que son polihidroxialdehídos o todos aquellos que son polihidroxicetonas. Es decir, que los azúcares
pueden ser de la familia de las aldosas, o sea, polihidroxialdehídos, o de la familia de las cetosas, polihidroxicetonas. Acá tenemos el azúcar más pequeño, tanto de las aldosas como de las cetosas. Entonces miremos en la aldosa, los dos tienen 3 carbonos, miren, 1, 2 y 3. El otro carbono también tiene 1, 2 y 3 carbonos. La diferencia cuál es? Que el grupo carbonilo, en esta estructura de acá, el grupo carbonilo está en un carbono primario, mientras que en esta de acá está en un carbono secundario. Esto hace que aquí se forme el grupo funcional que está en la esquina, C doble enlace a O con el hidrógeno, va a formar el aldehído, y acá el C con el doble enlace a oxígeno va a formar la cetona. Por lo tanto, esta estructura de acá va a ser denominada como gliceraldehído o una aldotriosa, y este de acá es el dihidroxicetona o una cetotriosa. Entonces ahí tenemos que el azúcar más pequeño es el azúcar que está conformado por 3 átomos de carbono, y si el grupo carbonilo está en un carbono primario es de la familia de las aldosas, y si el grupo carbonilo está en un carbono secundario es el del grupo de las cetosas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna inquietud? Listo, continuamos. Entonces vamos a hablar primero de las familias de las aldosas, es decir, aquellas que en el carbono primario hay un doble enlace oxígeno y un enlace al hidrógeno. Entonces, como el que vimos ahora, el anterior, era el que tenía 3 carbonos, también hay de 4 carbonos, hay de 5 carbonos y hay de 6 carbonos. Todos estos que estoy viendo ahí, que estoy pasando de un lado, son de la familia de las aldosas. Es decir, que tenemos azúcares con grupo funcional aldehído de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5 carbonos, de 6 carbonos, y todos los que estoy mostrando acá solo es una muestra de todos los que se pueden formar. Hay muchos más que se pueden formar, pero básicamente estos son los más importantes. ¿Cuáles son los más importantes de acá? Pues el gliceraldehído, porque es que el gliceraldehído a futuro, o cuando veamos lípidos, vamos a darnos cuenta que este gliceraldehído me va a formar el glicerol, y del glicerol se forman los triglicéridos. Por acá tengo la ribosa. ¿Por qué es importante la ribosa? Porque es el azúcar que hace parte del ADN o del ARN. Cuando está completico, con este oxígeno de acá, es la ribosa. Si le quito este oxígeno que estoy tapando ahí con el puntero, va a ser la desoxirribosa, y es el azúcar que va a ser parte de la estructura fundamental, del ARN o del ADN. Por acá tenemos otros azúcares de 5 carbonos importantes, la arabinosa, la xilosa, pero los más importantes son los de 6 carbonos. De todos los de 6 carbonos hay uno fundamental, y es este de acá, la glucosa. La glucosa es el azúcar fundamental, es el que fabrican las plantas, es un azúcar de 6 carbonos que tiene un grupo funcional aldehído, o sea que es de la familia de las aldosas. Y tenemos por acá, bueno, está la manosa, que también tiene importancia, pero otro relevante es la galactosa, que también tiene 6 carbonos y el grupo, igual el grupo aldehído. La diferencia entre la glucosa y la galactosa está en este carbono, en el carbono 4, 1, 2, 3, 4. Mientras en el carbono 4 el grupo OH está en este lado, en la galactosa, el carbono 4, 1, 2, 3, 4, el OH está al otro lado. Esa es la única diferencia entre la galactosa y la glucosa. Y en estos compuestos, el cambio de un OH de un sitio a otro y el resto de la molécula que queda igual, le confiere a cada una de esas moléculas unas propiedades biológicas distintas, propiedades químicas y propiedades biológicas distintas. Quiere decir que estos son isómeros. Isómeros son compuestos que tienen el mismo número de átomos, la misma cantidad de carbonos, de oxígenos y de hidrógenos, pero se diferencia es en este caso en el sitio donde está el grupo OH, que ya vamos a ver más adelante cuáles son esas diferencias. Así como vimos el grupo, la familia de las aldosas, que está de 3, de 4, de 5 carbonos y de 6 carbonos, las cetosas también forman una familia, pero no es tan grande. No es tan grande, ¿por qué? Porque el hecho de que el carbono sea, que donde está el doble enlace al oxígeno, que es el grupo carbonilo, sea en ese carbono secundario, hace que ese carbono no pueda presentar isómeros, o sea que hay menos cantidad de productos, pero igual tenemos de la familia de las cetosas de 3 carbonos la dihidroxicetona, de 4 carbonos la eritrulosa, de 5 carbonos la ribulosa y la silosa, y de 6 carbonos, mientras en las aldosas teníamos dos importantes, que era la glucosa y la galactosa, acá tenemos otro azúcar muy importante y es la fructosa.
La fructosa, a diferencia de la galactosa y la glucosa, mientras ellas son aldehídos, la fructosa es de la familia de las cetosas, es decir, es una cetona. Entonces ahí tenemos los azúcares más relevantes, que son los que vamos a hablar en la práctica de hoy. La isomería, como les estaba comentando, son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero tienen diferente estructura. Entonces vamos al ejemplo de la glucosa y la fructosa. Las dos moléculas tienen como fórmula molecular C6H12O6, es decir, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras el grupo carbonilo se ubica acá en el carbono primario formando un aldehído y va a ser una aldosa, en la fructosa, el grupo carbonilo se ubica en un carbono secundario y va a ser una cetosa. Cambian la ubicación de los grupos OH, unos a la izquierda, otros a la derecha, pero básicamente son dos estructuras que, a pesar de que tienen la misma cantidad de átomos, tienen una forma distinta, por lo tanto son isómeros estructurales, en este caso isómeros estructurales de grupo funcional. Por su parte, vamos a hablar de los estereoisómeros o isómeros ópticos. Resulta que hay otro tipo de isomería, no solamente como la que vimos ahorita, que era de grupo funcional, sino que hay otra que básicamente está caracterizada por la forma en tercera dimensión que tienen estas estructuras. Ejemplo claro, el azúcar más pequeño, que en estos dos casos pues es el gliceraldehído, pero si nos damos cuenta, la diferencia entre las dos moléculas es que en esta el grupo OH está a la derecha y en esta el grupo OH está en la izquierda. Por eso se establece, perdón, cambio aquí el puntero por pluma, y por eso se establece que si aquí está el grupo OH y está a la derecha, D se le coloca D porque es dextro, que quiere decir que está a la derecha. Y si el grupo OH está a la izquierda, se le pone L, que es levo o levógiro o levo rotatorio, que quiere decir que está a la izquierda. Entonces, siempre que encontremos azúcares, vamos a encontrarlos los dos, los D y los L, pero los que tienen mayor importancia biológica son los isómeros tipo D. A diferencia de las aminas, cuando vayamos a ver proteínas, las aminas, las que tienen una mayor importancia a nivel biológico, todas son L. En el caso de los azúcares, la mayoría son D. ¿Cómo se entiende los enantiómeros? Pues es como si una imagen fuera una estructura fuera la imagen de la otra en un espejo. Si aquí nos damos cuenta, vemos la estructura donde está el átomo de carbono y tiene los 1, 2, 3 y 4 enlaces. Si pusiéramos un supuesto espejo, la imagen de ese compuesto, como podemos ver acá, más cercano estaría el 2, el 1 estaría en el mismo plano, por acá estaría el 3 un poco más alejado y hacia atrás estaría el 4. Quiere decir que uno es la imagen del otro, ¿cierto? Esos son los enantiómeros, cuando un compuesto es la imagen del otro como si estuvieran frente a un espejo. La única diferencia, repito, es que los OH van a quedar unos a un lado y otros a otro lado. El ejemplo típico es cuando yo tengo mis manos serían una especie de enantiómero. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura, pero una es la imagen de la otra. Si yo las pongo, las pongo aquí enfrente, una sería la imagen de la otra, y si las voy a superponer, me doy cuenta de que no encajan, pero sí tienen los mismos componentes. No encajan, pero tienen los mismos componentes. Ese sería un enantiómero. Hay enantiómeros, bueno, el anterior era en un azúcar de 3 carbonos, vamos en un azúcar de 4 carbonos porque quiero que entiendan la importancia del carbono que se ubica en este sector. Resulta que ese carbono, que es el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional, uno diría, bueno, ¿sería este el más alejado del grupo funcional? Sí, pero es que el carbono debe ser asimétrico, es decir, que tenga todos sus componentes distintos. Entonces, el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional, el grupo funcional es el que está aquí arriba, este carbono es el que me dice si el compuesto es D o si el compuesto es L. Si yo miro el carbono más alejado, si a ese carbono el grupo OH está a la derecha, es un isómero D. Si miro el carbono más alejado y el grupo OH está a la izquierda, ese es un isómero L. Y lo vamos a ver aquí básicamente en la glucosa. La glucosa tiene dos formas en las que puede presentarse, dos isómeros.
o dos enantiómeros, que sería la D-glucosa y la L-glucosa. Si yo miro el carbono más alejado del grupo funcional, lo voy a señalar en las dos estructuras, sería ese que acabo de señalar. Mientras que acá el grupo funcional está a la derecha, me va a formar los isómeros D, mientras que acá el grupo funcional está a la izquierda, me va a formar los isómeros, en este caso isómeros L. Entonces, esa es la nomenclatura que se le da dependiendo de los isómeros, de acuerdo al grupo OH presente en el carbono más alejado del grupo funcional, si está a la derecha o si está a la izquierda. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta hasta el momento? Ok, listo. ¿Por qué es importante o cómo se puede detectar de otra manera esa actividad óptica? Y es que, como ustedes saben, la luz, cuando no es polarizada, ella viaja en varios planos, es decir, que va en el plano X, en Y, en Z, etc. Pero cuando yo le coloco un filtro polarizador, él lo que va a hacer es precisamente filtrar todos los planos de luz y deja pasar las ondas de luz que van en un solo plano. Por eso se denomina una luz polarizada, porque ya ha pasado a través de un filtro y ese filtro elimina todos los planos en los que van las ondas de luz y deja solo uno. Si yo ya tengo la luz polarizada y la hago pasar por un recipiente en donde yo puedo tener azúcar disuelto, este azúcar o cualquier otra sustancia, en este caso el ejemplo de azúcar puede ser cualquier otra sustancia, hace que el plano de luz se desvíe hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso lo desvía hacia la derecha, por lo tanto se dice que es una sustancia dextrógira porque hace girar el plano de luz hacia la derecha. Si lo hiciera girar hacia la izquierda se llamaría levógiro. Si es a la derecha, dextrógero, y entonces la misma característica, solo el hecho de que desvíen el plano de luz hacia la derecha o hacia la izquierda va a formar isómeros ópticos DOL y cada uno de esos isómeros ópticos tiene unas propiedades distintas. Otro tipo de isomería ya no tiene que ver con el carbono más alejado, sino que tiene que ver con cualquiera de los otros en donde hay un grupo OH. Resulta que los diastereoisómeros son aquellos que se caracterizan porque el grupo OH puede cambiar en varios de sus carbonos. Es decir, yo puedo tener acá del carbono 2 al 5, tengo los OH a la izquierda o a la derecha. Yo puedo tener, como el caso de la manosa, 2 a la izquierda y estos dos a la derecha, pero puedo tener solamente el primero a la derecha, el que está en el carbono 2 a la derecha, los otros a la izquierda, y cada cambio que hago, cada combinación, me produce un isómero distinto. Dentro de los diastereoisómeros tenemos los epímeros. Los epímeros son aquellos compuestos en los cuales el cambio se hace solo en un carbón. Entonces, por ejemplo, la manosa y la glucosa son epímeros en el carbono 2. ¿Por qué razón? Porque en el carbono 2, mientras que en la manosa el OH está a la izquierda, en la glucosa el OH en el carbono 2 está a la derecha. Quiere decir, el resto de la molécula es exactamente igual. Quiere decir que entonces la manosa y la glucosa son epímeros en el carbono 2. La glucosa y la galactosa son epímeros en el carbono 4. Toda la estructura es igual, excepto que en el carbono 4 el grupo OH está a la derecha y acá en el carbono 4 el OH está a la izquierda. Quiere decir que la glucosa y la D-glucosa y la D-galactosa son epímeros en el carbono C4, porque ahí en ese carbono es donde ocurre el cambio del OH en uno hacia la derecha y en otro hacia la izquierda. Y otro ejemplo de epímero en este caso es en un azúcar de 1, 2, 3, 4 carbonos. En este caso la eritrosa y la treosa son epímeros en el carbono 2, porque las dos moléculas son iguales, excepto en el carbono 2, en donde la D-eritrosa tiene el grupo OH a la derecha y la D-treosa tiene el grupo OH a la izquierda. Entonces, aquellos compuestos o aquellas estructuras o aquellas moléculas en las cuales la diferencia solo es del grupo OH en uno de los carbonos, se denomina epímeros. Si fuera en dos o en más carbonos,
se llaman diastereoisómeros. Por eso los grupos que les he mostrado hasta el momento, digamos, de todos los isómeros que se pueden formar son los más representativos, pero en realidad hay muchas combinaciones de grupos OH que estén a la derecha o a la izquierda, casi que por cada 1, 2, 3, 4 carbonos elevado a la posibilidad que es casi 4 elevado a la 2, y de ahí en adelante, pues son la cantidad de isómeros que yo puedo tener. Pero pues obviamente aquí estoy mostrando los más representativos. Cuando, preguntas hasta ahí, lo de diastereoisómeros y lo de epímeros. Bueno, resulta que estos azúcares que hemos hablado hasta ahora, todos son de cadena abierta, ¿sí? Todos tienen el carbono 1, el carbono 6, son cadena abierta. Resulta que cuando están en forma de cadena abierta es cuando los tengo en forma cristalina, es decir, cuando están en estado sólido. Entonces, cuando un azúcar o un glúcido está en estado sólido, la cadena es abierta. Pero cuando el azúcar ya lo tengo en un medio líquido, cuando entra en contacto con el agua, a ellos les ocurre un fenómeno de ciclación. Es decir, que se van a formar en un ciclo, como vamos a ver ahora. Y la posibilidad más representativa es en las hexosas, que las hexosas formen un anillo de 6 carbonos, que es de la familia de los piranos, o un anillo de 5 carbonos, que es de la familia de los furanos. Los dos, ya como vamos a ver ahorita, hacen referencia a cadenas de carbono de 6 carbonos, a cadenas de azúcares de 6 carbonos, perdón, pero acá, mientras el grupo oxígeno viene del aldehído, acá viene la acetona de un carbono primario, formo un anillo de 6 carbonos, de un carbono secundario, formo un anillo de 5 átomos de carbono. Entonces, acá tenemos la hexosa, que es la glucosa. Miren acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos. Esta es la glucosa. Resulta que la glucosa cuando está en estado sólido está en su estado normal, digámoslo así, una cadena abierta. Pero cuando entra en contacto con el agua, esta molécula va a empezar a cambiar y este grupo OH que está aquí representado en rojo va a torcer la molécula, va a adquirir, mira, aquí está este mismo grupo OH que está aquí representado. Cuando la molécula gira, miren dónde aparece, en realidad no se tuerce en el mismo plano, sino que se tuerce como hacia atrás. Y aquí está el grupo carbonilo del carbono primario formando el grupo aldehído. Él se va a unir con ese carbono, con ese grupo OH, perdón, y va a formar un enlace hemiacetal. Ese enlace hemiacetal va a hacer que se forme un ciclo de 6 carbonos, o sea, el hexágono que vimos anteriormente, y por aquí me va a dejar el grupo OH en la parte de abajo. Esto es importante porque esta es la manera como se va a ciclar, en este caso, la glucosa. Profe, sí. ¿Sí? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde? Esto sí lo... No se mezcla con el agua. Ah, ok, listo. Bueno, listo. Entonces acá se ciclan en forma de pirano-furano y entonces en el caso de la glucosa, en este estado está normal, ¿cierto? Cuando está en estado sólido. Cuando entra en contacto con el agua, empieza a torcerse la molécula. El grupo OH, miren que está aquí abajo, miren donde pasa aquí arriba. Y el grupo aldehído se va a unir con ese grupo OH para formar un enlace hemiacetal. Ese enlace hemiacetal va a hacer que me quede un grupo OH por aquí hacia abajo, ¿sí? Que este grupo OH que se forma al ciclarse esta molécula, este grupo OH va a hacer que este azúcar adquiera el poder de ser reductor. O sea que cuando hablamos de azúcares reductores, esa reducción que ellos pueden hacer se debe a que aquí queda un grupo OH libre. ¿Listo? ¿Ahí sí me escucharon la explicación? Ok, perfecto. Resulta que cuando se cicla la glucosa, vamos a formar dos isómeros. Uno, los dos son de glucosa, ¿cierto? O sea, esa es una de los isómeros que vimos. Ahora, hay otro isómero que se forma a partir de la ciclación y es cuando el grupo OH queda hacia abajo o cuando el OH queda hacia arriba. El resto de la molécula, o sea, las dos moléculas son iguales, lo único que cambia es que el grupo OH de la molécula que está aquí arriba queda hacia abajo
y aquí el grupo OH queda hacia arriba. Cuando el OH queda hacia abajo, va a adquirir una configuración alfa, es decir, que va a ser alfa de glucosa. Y cuando queda hacia arriba, va a adquirir una configuración beta, beta de glucosa. Es decir, que cuando yo cojo el azúcar, o en este caso la glucosa, y la agrego en agua, se me van a formar dos isómeros, uno en un 30%, que va a ser la alfa de glucosa, y otro en un 70%, que va a ser la beta de glucosa. Esas serían las dos formas en las cuales se transforma la molécula de glucosa cuando se cicla, cuando forma un anillo de la familia de las piranosas. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando solamente de alfa de glucosa, sino que yo puedo decir, o vamos a encontrar en la literatura, como el alfa de glucopiranosa. O sea, es la alfa de glucosa o alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa, dependiendo cuál de las dos hace referencia. Por su parte, la otra hexosa, que también cuando está normal, es decir, cuando no está en contacto con agua, que es la fructosa, miren que aquí el carbono, el grupo carbonilo, perdón, está en un carbono secundario. Entonces, al hacer el ciclo, que el ciclo es que este grupo OH se va a unir con este oxígeno de allá, pasa muy similar a lo que pasó, les mostré anteriormente con la glucosa, pero aquí ocurre es en un carbono secundario. Por lo tanto, el ciclo que se va a formar, mira, aquí está el grupo carbonilo de un carbono secundario, acá está el grupo OH, se va a formar un enlace hemicetal. El anterior era hemiacetal, este es hemicetal, y en este caso se forma un anillo que tiene 5 caras, ¿sí? Y también tenemos acá el grupo OH, que también puede quedar arriba o hacia abajo, y también es el que le confiere el poder reductor a esta molécula. O sea que reductores no es que sean solamente las aldosas o solamente las cetosas, no, depende es del grupo OH que quede libre en el carbono número, en este caso es el carbono 2, porque aquí este sería el carbono 1, este sería el carbono 2. ¿Listo? Entonces, mientras en el anterior se forma un anillo de 6, acá se forma un anillo de 5 y este también va a formar los dos isómeros, que el OH quede hacia abajo en posición alfa o hacia arriba en posición beta, y entonces va a ser la alfa de fructofuranosa, ya no es piranosa sino furanosa, porque furano hace referencia al anillo de 5 carbonos, mientras que la piranosa hacía referencia al anillo de 6 carbonos. Entonces puede ser la alfa, esta sería la alfa, y esta sería la beta. Alfa de fructofuranosa, beta de fructofuranosa. No encontré los porcentajes en los cuales está cada uno de ellos, pero también cuando la sustancia que está de forma cristalina pasa a estado líquido, entra en contacto con el agua, forma los dos isómeros, en este caso los de la fructosa, alfa de fructofuranosa o beta de fructofuranosa. Y otra forma en la que se puede representar la glucosa es en esa forma, que puede ser una forma de silla, es decir, que viene así, o una forma de bote, es decir, que viene así. No encontré tampoco los porcentajes, pero es la forma en la que pueden presentarse en su ubicación espacial la molécula de glucosa. Las dos puede ser beta de glucosa en forma de silla o beta de glucosa en forma de bote. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Así de claro ha quedado todo? No puede ser. Profe, ¿qué pasa? ¿Qué determina como tal que la glucosa tome esa forma? O sea, que no tome la forma que inicialmente comentaba, sino que tome esta forma de bota. ¿De silla o de bote? Sí, señor. Que no se cicle como tal, sino que tome esta... O sea, sí está formando ciclo. O sea, si nos damos cuenta, sí es un ciclo. Lo que pasa es que el anillo del ciclo va a formar una especie de bote o va a formar una especie de silla. Pero si miramos bien, tienen la misma estructura de la glucosa, es decir, el anillo, aquí iría el oxígeno. Las dos tienen la misma base, sino que una adquiere esta forma de silla y esta forma de bote. ¿A qué se debe eso? A la interacción que hay de las mismas moléculas con otras moléculas y los puentes de hidrógeno que se pueden formar,
digamos, magnéticamente la atracción o repulsión que puede haber entre los mismos sustituyentes y la atracción que puede haber entre el hidrógeno formando puentes de hidrógeno. O sea, todas esas características de fuerzas intermoleculares es las que hacen que puedan adquirir estas dos estructuras, ¿ok? Profe, o sea que no afecta, digamos, la estructura como tal de la No, composición. es la misma. Si ustedes se dan cuenta, tienen la misma cantidad de oxígenos, de hidrógenos, de carbono, sino que es la forma como se presenta en tercera dimensión. Y resulta que los compuestos, bueno, en este caso los azúcares, pero cuando veamos aminoácidos y se formen las proteínas, nos vamos a dar cuenta que la función que tienen las proteínas, y más exactamente las enzimas, que son un grupo de proteínas, ellas tienen su función biológica, o sea, la función que ellas hacen depende de la forma que tengan. Esa forma es la que hace que las enzimas puedan funcionar. Cuando ellas pierden su forma, se desnaturalizan. En el caso de los azúcares pasa lo mismo. El hecho de que ellos tengan esa forma le confiere cierto tipo de propiedades. Así las moléculas tengan la misma cantidad de átomos, pero si su forma es distinta, unas van a actuar de determinada manera y otras de diferente manera. Y asimismo, hay algunas que para que puedan ser metabolizadas necesitan cierto tipo de enzimas, mientras que otras necesitan otro tipo de enzimas. Y son iguales, lo único que las diferencia es la forma en tercera dimensión que tiene cada una de ellas. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, señor. Entonces, en este caso, sucede porque se forman enlaces entre la misma molécula, entre sus mismos átomos. Sí puede haber una relación entre los mismos átomos, el hecho de que haya un hidrógeno arriba y otro hidrógeno abajo, o queden los dos arriba, pueden ejercer fuerzas de repulsión, pero hay fuerzas de atracción con otras moléculas. Entonces, todas esas interacciones, tanto al interior de la molécula como al exterior de la molécula, hace que las formas más estables sean estas dos, la forma de silla o la forma de bote. Ah, listo. Ok. En esta diapositiva está la clasificación de todos los azúcares o glúcidos y vamos a ver toda esa cantidad, vamos a ver cada uno de ellos, pero es importante que hagamos claridad en que cuando a uno le dicen glúcidos, nosotros nos centramos básicamente en dos, en los monosacáridos y en los disacáridos. Pero resulta que los monosacáridos y los disacáridos, si bien es cierto que tienen una gran importancia dentro de todos los azúcares, no son los únicos. Miren toda la cantidad de divisiones que hay y solo los monosacáridos ocupan una parte y los disacáridos otra parte. Pero repito, a pesar de que son los más conocidos y que vamos a hablar bastante de ellos, no son los únicos azúcares que existen. Y vamos a ver cuáles son. Entonces, los carbohidratos o los glúcidos se dividen en dos grandes grupos. Las osas, que son los monosacáridos, y los óxidos, que pueden ser holócidos y heterócidos. Nos vamos por el lado de los holócidos. Los holócidos pueden tener entre 2, o sea, son moléculas en las cuales están pegadas 2 a 10 monosacáridos. En cambio, hay otros holócidos que tienen una cantidad infinita de monosacáridos y aquí van a formar los polisacáridos. Devolvámonos a los holócidos de 2 a 10. De 2 a 10 se denominan oligosacáridos y dentro de los oligosacáridos, los que tienen una mayor importancia son aquellos que están formados por dos monosacáridos, es decir, dos unidades de osas. Esos van a ser los disacáridos, pero esos son los que tienen de 2 a 10, pero los que tienen más de 10 se van a llamar polisacáridos. Y dentro de esos polisacáridos vamos a tener los heteropolisacáridos, que están conformados por distintos tipos de monosacáridos, o los homopolisacáridos, que están conformados por el mismo tipo de monosacáridos. Ahorita vamos a ver todos ellos más detalladamente, pero me interesa que tengan como la perspectiva de esta gran división. Y dentro de los óxidos, así como tenemos holócidos, también tenemos heterócidos. Y los heterócidos son los azúcares que se unen con estructuras diferentes para formar, por ejemplo, glucolípidos, o sea, azúcar con lípidos, o glucoproteínas, o sea, azúcar con proteínas. Entonces, repito, las osas solamente son monosacáridos, los óxidos pueden ser holócidos y heterócidos. Holócidos, los que tienen de 2 a 10 monosacáridos, o los que tienen más de 10 monosacáridos. De 2 a 10 se denominan oligosacáridos y los más importantes son los disacáridos. Los polisacáridos están
aquellos que se repite el mismo tipo de monosacárido, por eso se llaman homopolisacáridos, o los que tienen diferentes tipos de monosacáridos, que son los heteropolisacáridos. Y los heteróxidos, que son azúcares que se pueden unir con otras moléculas, glucolípidos o glucoproteínas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de los monosacáridos, que son aquellos que es únicamente la unidad de glucosa, que es todos los que hemos venido hablando, de la familia de las aldosas y las cetosas, todos esos son azúcares que son monosacáridos porque tienen una sola osa o un solo azúcar. Entonces, los más importantes, pues ya como hemos visto, está la glucosa, la galactosa, está la fructosa, son los tres más importantes. Por acá tenemos también la manosa y por aquí tenemos el azúcar de 5 carbonos importantísimo, la ribosa y la desoxirribosa. La única diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa, como su nombre lo indica, es que una de ellas tiene el oxígeno y la otra no. Miren acá está el oxígeno. La ribosa tiene el oxígeno ahí, la desoxirribosa ya no lo tiene. Y este azúcar, la ribosa o la desoxirribosa, son una parte fundamental del ADN o del ARN. Es más, el ADN y el ARN deben su nombre característico a solo este oxígeno que está presente en el azúcar de 5 carbonos. Si el oxígeno está presente, es ARN. Si el oxígeno no está, no está el oxígeno, es ADN porque es desoxirribosa. ¿Sí? Entonces, este azúcar es importante, el de 5 carbonos, porque hace parte fundamental del ADN o del ARN. Y por aquí devolvámonos a los tres más importantes: glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa y la galactosa, recuerde que son aldosas, mientras que la fructosa es una cetosa. Por esto estas dos, cuando se ciclan, forman un anillo de 6 caras, mientras esta, cuando se cicla, forma un anillo de 5 caras. Esos son los monosacáridos, importantísimos. Resulta que los monosacáridos, cuando se unen entre sí, dos de esas unidades van a formar los disacáridos. Entonces, mientras acá son monosacáridos, pongámosle aquí la letra M, tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Cuando se unen dos monosacáridos, vamos a tener por acá los disacáridos. Entonces, la maltosa es un disacárido, la sacarosa es un disacárido y la lactosa es otro disacárido. La maltosa está formada por dos monosacáridos. ¿Cuáles son esos dos monosacáridos? Glucosa y glucosa. Es decir, cuando dos glucosas se unen, van a formar la maltosa. La sacarosa es la unión de la glucosa con la fructosa. Este es el azúcar de cocina, el azúcar que nosotros conocemos, el que viene de la caña, más que todo es la sacarosa. Y cuando tenemos glucosa y galactosa, vamos a tener el azúcar de la leche, que es la lactosa. Entonces es importante que esto, obviamente, ya lo debemos tener claro. ¿Cuál es la diferencia entre monosacáridos y disacáridos? ¿Cómo se forman los disacáridos? Por la unión de dos monosacáridos, la maltosa, dos glucosas, la sacarosa, una glucosa y una fructosa, y la lactosa, una glucosa y una galactosa. ¿Listo? Aquí aprovecho para hacerle una mala propaganda a la lactosa. Resulta que la mayoría la mayoría no, un cierto porcentaje de seres humanos somos intolerantes a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche y resulta que todos los mamíferos, cuando son cachorros, su organismo produce una enzima que se llama la lactasa. Y la lactasa, su función principal es coger la lactosa y transformarla en sus monosacáridos, es decir, en glucosa y galactosa, como parte del proceso metabólico. Resulta que el ser humano a lo largo de la vida sigue consumiendo leche, pero ya cuando deja de ser un cachorro, digamos hablando de mamíferos, ya no produce la lactasa. Por lo tanto, no tiene la enzima para transformar la lactosa en glucosa y galactosa, y al no tener esa enzima, pues se vuelve intolerante porque el organismo no tiene esa enzima que pueda transformar la lactosa en sus componentes iniciales. Entonces, las personas que sufren de esta situación, que es normal, tienen que evitar estos productos que tienen lactosa o consumir unas pastas que tienen la enzima la lactasa para que puedan, obviamente, metabolizar la lactasa en glucosa y galactosa, que son sus componentes. Pero entonces sigo haciendo énfasis acá. Resulta que el ser humano
si lo comparamos con los animales, pues por naturaleza debería ser intolerante a la lactosa porque todos en su etapa de cachorros producen la lactasa para transformar la lactosa, pero ya en la etapa adulta no. El ser humano, en su etapa, no solamente cuando es cachorro, sino de ahí en adelante, sigue consumiendo leche. Pero lo más grave aún, no solamente es que consuma la leche, sino que consume leche no de su misma especie, sino de otra especie, ¿sí? Por lo tanto, pues es muy lógico que seamos los adultos intolerantes a la lactosa y mucho más intolerantes a la lactosa que tiene fuente diferente a la especie de la cual somos nosotros. Entonces pues son muchos factores, inclusive yo le explicaba a sus compañeros cuando estábamos acá en los laboratorios presenciales, hay médicos que bueno, trabajan en la parte de nutrición, enfocados en la parte de nutrición, y dice que en realidad el ser humano no debería consumir leche ni sus derivados por todas estas situaciones. Entonces viene la pregunta, entonces ¿por qué si hay seres humanos que durante toda su vida sí producen la lactasa y pueden metabolizar la lactosa? Pues es una especie de mutación que ha surgido a raíz de que el ser humano ha domesticado ciertos animales de los cuales saca la leche, no solamente la vaca, sino la cabra, inclusive en algunos países la leche de yegua también la consumen o de otros mamíferos. Entonces lo que hace el ser humano es que el haber hecho esa domesticación ha ocasionado una mutación en la cual hace que su cuerpo produzca la lactasa durante toda la vida. Entonces son personas que pueden consumir la leche y no van a tener el problema de intolerancia. Ahora, cuando a uno le venden, cuando dicen en propagandas que la leche deslactosada es leche libre de azúcar, eso es falso. Sí es libre de azúcar, pero en su forma de disacárido. O sea, si yo voy a comprar leche deslactosada, quiere decir que no tiene este azúcar, la lactosa, pero sí tiene monosacáridos, que es la glucosa y la galactosa. Si quisieran vender una leche libre de azúcar, no solamente debería ser deslactosada, sino debería ser desglucosada y desgalactosada, pero únicamente la venden deslactosada. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente cogen la leche, le agregan la enzima y la enzima lo que hace es coger la lactosa y transformarla en glucosa y galactosa. Entonces venden la leche deslactosada, pero sí tiene azúcar, la glucosa y la galactosa. No tienes el azúcar en la forma de lactosa. ¿Okay? Vamos con los disacáridos. Los disacáridos, que es la unión, como veíamos ahora, de dos monosacáridos, el más común es la sacarosa. La sacarosa tiene un nombre que, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, sería el alfa de glucopiranosil unido en el carbono 1,2 con el beta de fructofuranócido, más conocido como la sacarosa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la glucosa y acá tenemos la fructosa. Mientras este es el carbono 1 de la glucosa, el carbono 1, perdón, este es el carbono 2, el carbono 1 de la fructosa es el que está fuera del ciclo. Por lo tanto, la unión es entre el carbono 1 y 2, que es lo que me está diciendo acá. El alfa de glucopiranosil es el primero que se pega y el beta de fructofuranócido es el que queda a este lado, ¿cierto? Entonces, cuando se unen, mire cuando se unen, ¿qué sucede? Sale una molécula de H2O, se forma agua y este oxígeno se va a unir con el electrón que quedó pendiente del grupo OH que se va y va a formar un enlace, es decir, que en este caso el enlace glucosídico es formación de agua y al sacar el agua de acá, las dos moléculas quedan pegadas. Miren, aquí el agua se va y queda el disacárido. Este de acá es el que lleva el nombre alfa de glucopiranosil 1,2 beta de fructofuranócido, que es el que está acá. Pero ese también es reversible. Quiere decir que si yo tengo la sacarosa, para meterle agua, aquí necesitaría, aparte de esto, una enzima, o sea, una hidrolasa, y esa enzima, que la lactasa, parecida a la lactasa, sería una enzima que sería una hidrolasa, es decir, rompe con agua. Entonces una hidrolasa llegaría aquí a romper el enlace glucosídico, metería la molécula de agua y quedarían los dos azúcares separados. Entonces esta reacción es reversible. Entonces acá tenemos la estructura de la sacarosa. La lactosa, por su parte, se denomina también beta de galactopiranosil 1,4 de glucopiranosa. ¿Sí? Apenas una pregunta. Esto,
Sí, El ácido clorhídrico creo que también puede sí, secar ambas, pero claro, está haciendo como cumpliendo la función de la hidrolasa. sí señora. O sea, esta hidrólisis se puede hacer a nivel enzimático o también se podría hacer con un compuesto inorgánico como el ácido clorhídrico o cualquier compuesto que cambie las condiciones y haga que se rompa este enlace glucosídico y separe las dos estructuras. Obviamente se tendría que hacer en un medio, en una solución, en un medio donde haya agua para poder obviamente tener esas moléculas disponibles, ¿sí? Entonces se puede hacer a nivel enzimático o también se puede hacer con el ácido clorhídrico, que es la práctica que ustedes hicieron de laboratorio de azúcares, que también se puede romper por medio del ácido clorhídrico, se rompe este enlace y quedan las dos estructuras separadas. ¿Okay? Ah, ok, perfecto, gracias. Listo. En el caso de la lactosa, decía que el nombre de ella es beta-D-galactopiranosil 1,4-D-glucopiranosa. Entonces tenemos la glucosa y la galactosa. Están los dos. Mira que la diferencia es, mientras uno el grupo OH está hacia abajo, en la galactosa el grupo OH está hacia arriba. Es la única diferencia que hay entre las dos moléculas y eso hace que entre las dos hayan propiedades distintas. Pero ocurre que el enlace va a ser 1,4. Entonces miremos que este es el enlace 1, este es el carbono 1, y este de acá, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el carbono 4. Por eso el enlace es entre el carbono 1 y 4. 1 de la galactosa y 4 de la glucosa. Entonces, esa es la manera como de aquí se va a transformar, también sale la molécula de agua, se va a formar el enlace glucosídico, sale agua y se forma la lactosa. Y ocurre lo mismo, la lactasa lo que hace es, a nivel enzimático, romper este doble enlace y dejar los productos iniciales, que es la glucosa y la galactosa. Y la maltosa, que es el azúcar, perdón, voy a poner aquí a cargar el equipo que me está descargando. La maltosa es el azúcar que se forma por la unión de dos glucosas. Entonces acá tengo las dos glucosas, son exactamente iguales y lo mismo. Va a ocurrir el enlace glucosídico, en este caso el nombre de la maltosa es alfa-D-glucopiranosil 1,4-D-glucopiranosa. Miremos el enlace 1,4, ¿cuál sería? Entonces, en esta molécula de acá, este es el carbono 1, en la otra, al igual que la anterior, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3 y por acá tendría el carbono 4. Entonces el enlace se da en una de las glucosas, en el carbono 1 y en la otra glucosa, en el carbono 4. 1,4 y se forma el enlace glucosídico. Acá parece que fuera miel, pero en realidad es un jarabe que se prepara a partir de la maltosa. Bueno, la malta es el azúcar que se forma y, por ejemplo, bebidas como la ponimalta debe su nombre a que el azúcar con el cual está trabajando es precisamente la maltosa y se obtiene por la fermentación de algunos cereales, entre ellos la cebada, ya que la cerveza también tiene como azúcar principal la maltosa. Esos eran los monosacáridos y los disacáridos, pero recuerden que también podemos tener trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, hexasacáridos, heptasacáridos, octasacáridos, nonasacáridos y decasacáridos. Hasta ahí son todos los oligosacáridos, que es de 2 a 10 azúcares. De más de 10 ya son polisacáridos, que los vamos a ver ahora. Entonces, los trisacáridos y en adelante ya son más escasos, o sea, existen, pero son más escasos. Entonces, en el caso de los trisacáridos tenemos la rafinosa. La rafinosa, que su nombre es beta-D-fructofuranosil, alfa-D-galactopiranosil 1,6-alfa-D-glucopiranósido. Afortunadamente le pusieron el nombre de la rafinosa. Ahí vemos la estructura donde vemos claramente que son 3 azúcares que hacen parte de esa molécula y la encontramos como un azúcar asociado a las leguminosas. Entonces, este es un ejemplo de trisacárido, que es la rafinosa. Tetrasacáridos son los que están conformados por 4 azúcares. En este caso tenemos la estaquiosa. Ya el nombre es tan largo que tocó como reducirlo. Entonces, galactosa, glucosa y fructosa. La galactosa están unidas en un carbono alfa 1,6. La galactosa con la glucosa alfa 1,6 también.
la glucosa con la fructosa alfa 1 y beta en la fructosa el 2. Aquí vemos los anillos, ¿sí ven? Aquí está, este es el de la fructosa y los tres que hacen parte, los dos primeros de la galactosa y el tercero que es la glucosa. Este tetrasacárido está presente en unas leguminosas específicas, no recuerdo el nombre, encontré la foto pero no recuerdo el nombre, y se encuentra específicamente en ellas. Entonces es un azúcar de 4 carbonos. Pentasacáridos son aquellos que tienen 5 azúcares, y de aquí encontré un medicamento que se llama Fondaparinux. El Fondaparinux, pues obviamente ya se han reemplazado algunos de sus grupos H o H por otras sustancias, pero la base estructural es un azúcar de 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Aquí. Y este medicamento, en el cual la base es un pentasacárido, tiene la función de ser un anticoagulante. Se conoce como Fondaparinux, o en este caso Fondaparinux sódico, pero es básicamente la estructura base. Es un pentasacárido en el cual se ha sustituido algunos de sus grupos de OH y H por grupos amino, por grupos sulfato, amino, sulfato básicamente. ¿Listo? Los hexasacáridos son los que están conformados por 6 azúcares, y acá tenemos la mucina. Este se encuentra, este azúcar, este grupo de 6 azúcares se encuentra en una sustancia mucosa que producen algunas bacterias como protección. Entonces recuerden ustedes que las bacterias, algunas tienen una pared celular, y algunas de las bacterias fuera de la pared celular producen una sustancia mucosa que les sirve para protegerse. Dentro de esa sustancia mucosa se han encontrado que algunas especies de bacterias producen una especie de mucina donde su base estructural es un azúcar de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 moléculas de azúcar. Ese sería como el ejemplo para la hexosa. No encontré de heptosa, de la octaosa, nonaosa y decaosas. No los encontré, pero sí existen, lo que pasa es que ya no son muy comunes. Vamos ahora a los polisacáridos homopolisacáridos, es decir, los anteriores eran hasta 10 sacáridos, hasta 10 grupos de monosacáridos pegados. Cuando hay más de 10 ya hablamos de polisacáridos, y dentro de los polisacáridos tenemos los homopolisacáridos. Los homopolisacáridos pueden ser de dos, se originan en dos grupos principales, en los animales y en los vegetales. Cuando es de origen animal, ese polisacárido se denomina glucógeno y es el que se forma en el hígado. En los vegetales tenemos dos grupos grandes, el almidón y la celulosa. La celulosa es la que hace parte de la pared celular, que le confiere a los vegetales esa rigidez en sus células, y el almidón está presente en dos formas, en la forma de amilosa o en la forma de amilopectina. Pero si nos damos cuenta, todos ellos, ya sean el glucógeno, la celulosa, la amilosa o la amilopectina, ahí están las moléculas de sacáridos que se están repitiendo de diferente forma. En este ejemplo se ve más claramente cada una de estas estructuras verdes es un azúcar de 6 carbonos, o sea, una glucosa. Entonces, el glucógeno tiene esta forma, él se ramifica cada cierto número de glucosas que se pegan, se ramifica. Por su parte, la celulosa, mire que la celulosa está ordenada, esto le confiere una rigidez y por eso hace parte de la membrana, de la pared celular, perdón. Y por su parte, el almidón está conformado por un 25% de amilosa, que tiene una forma como helicoidal, y un 75% de amilopectina, que tiene también una forma ramificada. Es decir, que el glucógeno en los animales y la amilopectina en el almidón que almacenan las plantas tienen una estructura muy parecida. El glucógeno un poco más ramificado, la amilopectina no tan ramificada, pero digamos que las dos son formas de almacenar azúcares, uno de los animales, que es el glucógeno, y otro los vegetales, en el caso del almidón. Entonces, bueno, en el glucógeno, en el hígado, es donde se hace este proceso. Los vegetales, dependiendo de cierta estructura donde almacenen el almidón, entonces, por ejemplo, por lo general son en las raíces, pero también lo pueden almacenar en el tallo, por decir algo, la papa o la yuca, son raíces modificadas en las cuales hay una gran concentración de almidón y están de estas dos formas, la amilosa y la amilopectina.
Por el otro lado de los polisacáridos, ya no los homopolisacáridos, sino los heteropolisacáridos, ahí tenemos una gran cantidad de productos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los glucosaminoglucanos, o son mucopolisacáridos, que ejemplos de estos tenemos el ácido hialurónico, que lo habrán escuchado por allá en propaganda de televisión para inyectarse el ácido hialurónico, que se utiliza en tejido conjuntivo. Tenemos el condritin sulfato, que hace parte de cartílago y hueso, y la heparina, que es un anticoagulante. Entonces, este de aquí arriba es el ácido hialurónico, este de acá es el condritin sulfato, y este de acá es la heparina. Vemos que todos ellos tienen base estructural a partir de los azúcares. Los polisacáridos, dentro de los polisacáridos heteropolisacáridos también tenemos el agar-agar, que es un polímero de los isómeros D y L de la galactosa. Se encuentra en algas rojas que se llaman rodophysias y se utiliza como espesante de alimentos, pero también se utiliza para el cultivo de microorganismos en el laboratorio. La técnica que se utiliza es como una especie de gelatina. Esa gelatina tiene origen en las algas, y el agar-agar puede ser enriquecido con otras sustancias dependiendo del sustrato que yo quiera tener para que sobre él crezcan cierto tipo de organismos. Entonces acá vemos como un ejemplo básico, es como una especie de gelatina, pero pues es el agar-agar. También la corteza de los árboles, cuando se corta, produce una sustancia cicatrizante que es como una goma. Entonces esa goma o ese mucílago que se produce tiene como estructura la galactosa, principalmente el ácido glucurónico o la arabinosa, que todos ellos tienen como base estructural la molécula de glucosa. Y también tenemos peptidoglucanos, que son compuestos que están en las paredes celulares de las bacterias, como el que le mencioné anteriormente, muy parecido, y además de tener esas estructuras también tiene asociados aminoácidos. Las pectinas, entre las pectinas tenemos azúcares unidos de manera alfa 1,4, ¿sí? Y se encuentran en la pared celular. También hemicelulosa, que es una mezcla de glucosas, galactosas o frucosas, que son enlaces beta 1,6, y las dos hacen parte de la matriz celulosa, es decir, que también va a ser parte de la pared celular. Y por último, tenemos unas estructuras bien importantes, que son la mezcla de los azúcares con otras estructuras, en este caso con proteínas, para formar gluco o glicoproteínas, y para formar gluco, o también llamados glicolípidos. Todas esas estructuras que están acá en verde son formadas por varias moléculas de azúcar asociadas o a proteínas o a lípidos, y tienen una función principal en la membrana celular, porque ellas son, digamos, las estructuras que van a reconocer otras sustancias. Entonces, por acá tenemos que algunas terminaciones de glicoproteína puede reconocer a otras células, puede reconocer virus, puede reconocer anticuerpos, puede reconocer en este caso esta estructura que es la lectina, o los glucolípidos, que pueden reconocer las hormonas, las enzimas, o también pueden formar receptores para bacterias. Yo les ponía el ejemplo, ahora con lo que estamos hablando del coronavirus, ustedes se han dado cuenta, la molécula de coronavirus se llama coronavirus porque parece que tuviera una corona, que en realidad son como varias estructuras como en forma de T, que están alrededor de la membrana. Resulta que esas estructuras imitan uno de los receptores que tiene la célula para otra sustancia, no recuerdo cuál es, y entonces lo que hacen ella es imitar esa terminación que hay en la membrana celular, y al imitar ese reconocimiento, la célula, el receptor que está ahí, identifica a esa terminación como de otra sustancia, pero es el virus que la está imitando, y por eso es que el virus puede entrar a la célula, porque imita digamos, la llave de entrada a través de la glicoproteína de la membrana celular, imita esa llave de entrada y puede ingresar al interior de la célula. Entonces, digamos que de todas las estructuras importantes de los azúcares, esta quizá es de la más importante, porque asociada a la membrana celular están todas esas terminaciones formadas por la unión de azúcares con otras estructuras, básicamente azúcares con proteína y azúcares con lípidos, y son todos esos receptores que podemos encontrar a nivel celular. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta?